Buenos días, familia. Y bueno, continuando con esta aventura que tienen los discípulos en Mateo capítulo 14, viendo cómo Jesús ya está acercándose a la barca. Vamos al versículo 28 y dice 28, 29 y 30. Dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Oh, aquí vemos otra vez a nuestro amigo Pedro, ese que siempre es el primero en hacer muchas cosas y bueno, qué chévere, chévere, siempre lo hemos criticado, pero Pedro es buena gente, es chévere, pues es el único que ha caminado sobre el agua. Entonces, vemos varias cosas chéveres aquí. Dice lo primero que entonces Pedro le respondió. ¿A qué le respondió? Recuerden que Jesús en el versículo 27 le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro responde: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. Pedro sabe quién es Jesús, ¿sí? Pedro confía en lo que Jesús dice y por eso le está diciendo: si realmente eres tú, ordena que yo camine. Pedro sabe que cuando la boca de Jesús se abre, hay poder y hay autoridad. Por eso él se lo está diciendo: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine. Pedro todavía como que ahí en medio de las olas, el agua, el viento fuerte, el movimiento de la barca, todavía hay un resquicio como de, ¿será o me estoy equivocando? Pero él pone de alguna manera como una prueba: Señor, si realmente eres tú. O sea, Pedro sabe que al oír la voz, es la orden de Jesús, él la va a tener más clara. Y efectivamente eso es lo que sucede, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y a Pedro es al que se le ocurre: oiga, yo quiero también caminar sobre el agua, yo también quiero caminar sobre las circunstancias, yo también quiero caminar sobre las dificultades, los problemas. Muchos de nosotros se nos ha ocurrido de pronto esto, pero se nos ha olvidado es escuchar esa voz que me está ordenando hacerlo, ¿sí? Y necesitamos es escuchar eso, intimidad con Él. Y ahí vemos que Jesús le responde, Jesús le dice: ven, ven. De una vez Jesús le dice: sí, ven, ven para acá, ven. Y Pedro enseguida obedece, ¿sí? Pedro enseguida dice, de inmediato Pedro bajó. O sea, Pedro reconoció la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios implica intimidad con Él, implica pasar tiempo con Él, implica estar con Él, conocer a Dios, ¿sí? Yo creo que si Pedro oye una voz diferente, ¿sí?, no se hubiera bajado, pero él reconoció la voz de Dios, porque enseguida dice, de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, ¿sí? Cuando Jesús habla, cuando Dios habla en nuestra vida, podemos hacer las cosas. Pero para nosotros oír a Jesús necesitamos de esa intimidad, de ese tiempo. Pedro había pasado tiempo con Jesús, Pedro lo conocía, había visto todos sus milagros, todas las cosas que había hecho, y por eso a él se le ocurre la brillante idea de caminar también sobre el agua. Sí, para él no hubo problema, sí, fue un estallido de fe. Voy a caminar sobre el agua, pero porque lo había visto, porque ha pasado tiempo con él. De escuchar su voz, había pasado tiempo oyendo lo que él había, viendo lo que él había hecho y oyendo su voz cuando él ordenaba que se hicieran las cosas. Por eso él de inmediato bajó. Esto nos debe pasar a nosotros, esto debemos hacer a nosotros. Tiempo de intimidad con él, conocerle, pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en oración. Allí vamos a conocer su voz y sabremos cuándo bajar de la barca, sabremos cuándo bajar de la barca. Antes no, lo demás pueden ser nuestras fuerzas, como sucedió en el siguiente versículo. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. ¿Sí? Cuando nosotros arrancamos, y a pesar de que Pedro escuchó la voz de Dios, arrancó. Pero las circunstancias fueron fuertes, todavía no, él no era tan fuerte, dice que tuvo miedo. Es normal, nosotros también podemos tener miedo, pero debemos enseguida hacer lo que hizo Pedro, ¿sí? Porque dice que allí mismo empezó a hundirse, las circunstancias otra vez lo atraparon, el agua otra vez vino encima, pero él enseguida clamó, gritó. Este es un tiempo para seguir hablando a Dios en medio de la tormenta: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y eso fue lo que hizo Jesús. Enseguida Jesús extendió su mano
Y eso es lo que vamos a entender, ¿sí? Así que este es un tiempo para que en nuestras casas clamemos, Señor, sálvame. Si te encuentras en esta situación, dile, Señor, sálvame, ¿sí? Si no, no estás así, lo único que te digo es pasa tiempo con Él. Comienza a reconocer su voz para que cuando vengan estos tiempos y tengas que caminar por encima de las circunstancias, tú puedas escuchar la voz de Dios claramente y hacerlo. Nos vemos mañana para continuar con esta aventura. Que Dios les bendiga.